historia de la iglesia y el título de hoy es la importancia de la perspectiva y el enfoque. Voy a hablarle de la iglesia. Los niños pueden pasar a sus clases, se me estaba olvidando. Gracias por recordarme. Voy a hablarle de la iglesia siempre en las siguientes semanas y meses, de la iglesia en sus tres dimensiones. Cuando hablamos de la iglesia, siempre tenemos que tener en mente las tres dimensiones de la iglesia. La iglesia universal como cuerpo de Cristo a nivel mundial, de la cual nosotros formamos parte. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión de la iglesia es la iglesia como cuerpo local. Y la tercera dimensión es como individuos. Durante las siguientes semanas usted me va a escuchar decir eso una y otra vez. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces cuando hablamos de la iglesia pensamos que se está hablando de la iglesia como un cuerpo, pero no como persona. Y desde esa perspectiva no se asume responsabilidad directa de quienes somos nosotros en la iglesia y no se asumen funciones directas en lo que nosotros somos como iglesia. Entonces, todo lo que voy a hablar como iglesia tiene de la historia de la iglesia, tiene una aplicación en el cuerpo universal, tiene una aplicación en el cuerpo local, pero sobre todo tiene una aplicación a nivel individual. Diga conmigo, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Amén. Esa perspectiva, ahí comienza el buen entendimiento de la iglesia local y de la iglesia universal. Si el entendimiento no comienza en la perspectiva personal, si no comienza aquí, no se puede transmitir allá. Y si no se transmite allá, no se puede transmitir al cuerpo universal de Cristo. Entonces, cuando usted declara y dice, yo soy parte de la iglesia de Cristo, entonces ya hay un punto de partida para entender mejor el mensaje que le voy a enseñar. ¿Están listos? Ok. ¿Cómo llegamos aquí como iglesia? ¿Dónde comienza todo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la función de la iglesia de Cristo en el mundo en el que vivimos? ¿Cuál es? Déjeme hacer una pregunta complicada. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Si les preguntamos a las personas de otras religiones, ellos van a decir que ellos son la iglesia de Cristo. Si le preguntamos a otras denominaciones, ellos van a decir que ellos son la iglesia de Cristo, la genuina, la verdadera, que las demás estaban equivocadas. Pero ¿cuál es la iglesia de Cristo? Y a la iglesia de Cristo la reconocen las características bíblicas que hay en ella. Eso identifica a la iglesia de Cristo. No la identifica su tamaño, no la identifica su doctrina, no la identifica su sistema de gobierno, no la identifica sus líderes espirituales o pastores o sacerdotes o ministros o elders, como usted los quiera llamar. No es eso lo que identifica la verdadera iglesia de Cristo. Son características bíblicas. ¿Qué identifica a un verdadero cristiano? No lo identifica cuántas veces viene a la iglesia, no lo identifica qué tan larga usa la corbata, no lo identifica el tipo de ropa que usa, lo identifica las características bíblicas en ese individuo. Eso lo hace cristiano. ¿Qué tantas características bíblicas hay en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de adorar, de vivir, de interactuar con los demás? ¿Cuántas características hay? Eso hace a un verdadero cristiano. Y entonces ese es parte de la iglesia de Cristo. Diga conmigo,
Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Un repaso rápido. Voy a estar metiendo ponme la siguiente slide, por favor, hijo. Voy a estar metiendo esta explicación, la encontré y me la pasó un hermano y esta mañana la hice rápido. La miré en un papel y esta mañana la hice rápido para poderla compartir con ustedes. ¿Cómo llegamos hasta donde hoy está la iglesia cristiana? Tenemos que saber y entender que la iglesia de Cristo la formó Cristo. Yo ya lo expliqué en los mensajes pasados. Jesús llamó a sus discípulos, luego tuvo otros discípulos, luego miles de personas lo proclamaban el Mesías de Israel cuando iba entrando a Jerusalén. Luego Jesús muere, su iglesia comienza a desarrollarse ya sin la presencia física de Jesucristo, pero Dios envía a su Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 dice la escritura, 3,000 personas se convirtieron a Jesús. 3,000. En Hechos capítulo 3 otros 5,000. Y según los historiadores, para los años 300 ya había 40 millones de seguidores de Jesús en todo el mundo. Hoy, nada más de las asambleas de Dios, casi se llegan a 65 millones de cristianos alrededor del mundo. Nada más de las asambleas de Dios. ¿Cómo llegamos aquí? Cristo formó una iglesia. Nunca le puso nombre. Él nunca dijo se va a llamar Iglesia Católica Romana, nunca dijo se va a llamar la Iglesia de las Asambleas de Dios, no se va a llamar Templo Sinaí. Él formó una iglesia y le dijo a Pedro sobre la declaración que acabas de decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro dijo lo siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús declaró y dijo, sobre eso, Pedro, que acabas de decir, voy a fundar mi iglesia. Entonces, la iglesia le pertenece a Cristo, la fundó Cristo. Luego esa iglesia comenzó a crecer. Sus líderes comenzaron a sobresalir. Jesús encargó a los apóstoles, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso hizo Jesús, se lo encargó a los apóstoles. Los apóstoles tomaron la tarea en serio y empezaron a predicar el evangelio por todas las regiones. El evangelio comenzó a crecer, pero los apóstoles también murieron. La mayoría de ellos murieron sacrificados por diferentes, iba a decir el imperio romano, pero no solamente por el imperio romano. La mayoría de ellos murieron por causa del evangelio. Y entonces los apóstoles también tenían discípulos. Por ejemplo, Juan tenía un discípulo que se llamaba Policarpo, y Policarpo continuó predicando el evangelio que Jesús le había enseñado a Juan y que Juan le había enseñado a Policarpo. Y así nos podemos ir. Y entonces fueron surgiendo nuevos líderes y la iglesia fue creciendo, y en ese crecer de la iglesia también vinieron problemas de la iglesia. Ya los líderes, llegó un momento donde ya no ostentaban servir a Dios por la virtud, por la santidad de ser la iglesia de Dios, sino ahora lo hacían por intereses personales. Lo hacían por deseos de sobresalir, de ser reconocidos en medio de su sociedad, de ser admirados. Y entonces ya no se trataba de un asunto de honor, sino se trataba de un asunto de jurisprudencia, a ver quién mandaba a quién y quién mandaba dónde. Y la iglesia que Jesucristo formó comenzó a experimentar problemas. Y no solamente comenzó a experimentar problemas adentro en cuanto a divisiones, en cuanto a orgullo, en cuanto a hambre y deseos de poder, sino también comenzó a ser perseguida por afuera. Y esa iglesia fue caminando, y en algún momento la iglesia que Jesucristo había formado se fracturó en dos. El cristianismo romano
y el cristianismo griego ortodoxo. Y se dividió la iglesia que Jesucristo había formado como una sola, se dividió, se separó. Los cristianos ortodoxos se establecieron en el área de Egipto, todo lo que es el Medio Oriente. Los cristianos católicos romanos establecieron su oficina y su liderazgo en Roma. Y se dice que desde el año 1054 en adelante fue el inicio del rompimiento realmente de aquella iglesia única que Jesucristo había formado, y entonces se separó la iglesia griego ortodoxa en la parte usted puede ver en la parte de abajo, y luego se subdividió iglesia católica romana, y se estableció el papado y se estableció la autoridad de la iglesia católica romana. Yo no voy a decir de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica romana se estableció la oficina y el liderazgo en Roma, y desde ahí han surgido muchas historias. Han surgido decenas y cientos de papas, decenas y cientos de historias alrededor de lo que un día fue la iglesia de Cristo. Y se forma la iglesia católica romana, y luego en los años 1500 surge un hombre llamado Martín Lutero, y entonces hay una subdivisión. La iglesia Martín Lutero, al ver que la iglesia católica de Roma se había contaminado tanto, él se asqueó de ver cómo los sacerdotes se promiscuían, de ver cómo los estaban vendiendo indulgencias la iglesia católica, cómo le decían a la gente que desde el momento en que cayera la moneda en el ofrendero, el alma de sus seres queridos eran sacadas del purgatorio. Se asqueó de ver el hambre de poder, la manipulación, la contaminación que había en la iglesia católica romana, y él, siendo un sacerdote católico, quiso reformar a la iglesia católica. Escribió unas tesis referente a su posición, a su entendimiento respecto a lo que la iglesia de Roma decía. Y entonces escribió esas 95 tesis, las puso para que la gente las leyera en un lugar público. Ya eran los primeros tiempos de la imprenta, así de que alguien las agarró, las produjo en un documento, y se esparcieron la posición de Martín Lutero en esas 95 tesis. Y entonces metieron a Martín Lutero a un juicio, la iglesia católica. Y evidentemente le dijeron a Martín Lutero: renuncia a tus libros, renuncia a los que has escrito, renuncia a lo que has dicho y te perdonaremos. Martín Lutero respondió a los oficiales de la iglesia católica lo siguiente y dijo: demuéstrenme con la escritura que estoy equivocado y renunciaré a ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces no le pudieron demostrar con la escritura que él estaba equivocado, y entonces fue considerado un protestante. De ahí nace lo que la iglesia protestante en los años 1517 en adelante. Hubo personas que empezaron a seguir a Martín Lutero, se fueron uniendo a él. Y luego de ahí surge realmente lo que hoy se conoce como el protestantismo. De ahí nació. Posteriormente la iglesia católica volvió a sufrir una división porque la iglesia de Inglaterra se separó de ellos también. Y de ahí nació la iglesia anglicana. Ahí está todo en ese diagrama. Más o menos traté de dibujarlo de una manera en que quedara más o menos claro. Luego de la iglesia protestante, en la parte de arriba hay 3 diferentes ramas ahí que representan las muchas denominaciones que hay alrededor de la iglesia protestante: bautistas, metodistas, presbiterianos, ya se me olvidaron, nazarenos, a pentecostales como nosotros. Del protestantismo surgió una serie de diferentes denominaciones. La diferencia básica o una de las más importantes entre iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianas, nazarenas, es la expresión de los dones del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia pentecostal cree en la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia y en el bautismo en el Espíritu Santo
con la expresión de hablar en otras lenguas. Básicamente esa es la única diferencia. Ahora, ese es el panorama general. Voy a estarlo repitiendo en cierta manera durante las siguientes predicaciones para que usted tenga siempre un claro entendimiento de la palabra del Señor. Pero déjenme le hablo un poquito. Me voy a ir en todos mis sermones, me voy a ir hablándoles linealmente en los tiempos más importantes de la iglesia. Desde que Jesucristo la fundó, en la línea del tiempo, ¿qué es lo primero que fue sucediendo? ¿Qué grandes acontecimientos han venido golpeando o han venido reestructurando o han venido redefiniendo a la iglesia de Cristo alrededor del mundo? Y así es, así que hoy les voy a hablar de los años 300. ¿Qué pasó entre el año que Jesucristo fundó la iglesia y los años 300? Pues hubo diferentes emperadores. Varios de esos emperadores persiguieron a los cristianos. Los cristianos al principio eran considerados una secta de los judíos. Así es de que en algún momento el gobierno romano, del Imperio Romano, comenzó a perseguir a los cristianos. Uno de los primeros perseguidores fue Nerón. Él estuvo en el poder del 54 al 68. Luego, después de él, vino otro emperador romano que persiguió a los cristianos, Domiciano, del 81 al 96. Hay algunos nombres muy suaves para sus hijos y nietos. El otro de ellos fue Trajano, que estuvo en el poder del 98 al 117. Luego otra persecución de Marco Aurelio del 161 al 80. Y luego otra persecución de este hombre Decio del 249 al 251. Algunos de ellos, como él, se autodeclararon Dios y pedían ser adorados como Dios. Y a los cristianos se les pedía como evidencia de que renunciaban a su fe cristiana, que le ofrecieran adoración y sacrificios al emperador romano. Entonces, si el cristiano en ese momento era débil en su fe, claudicaba en lo que había creído y le rendía adoración al emperador o le rendía sacrificios al emperador, se le entregaba un certificado donde quedaba demostrado que le rendía tributo y adoración a César o al emperador. Cosas de ese tipo. No quiero dedicar mucho tiempo a esas partes porque quiero enfocarme en el año 300. Luego, del 284 al 305, vino uno de los hombres más perversos que llegó a ver. Uno de los que llegó a perseguir a los cristianos en todo el Imperio Romano. Nerón, el primero, los persiguió más en la sección de Roma. Los cristianos de aquellos tiempos, y yo lo prediqué esto la semana pasada, tuvieron que pagar un precio enorme por ser cristianos. Tremendo precio tuvieron que pagar. Nerón los usaba como antorchas en sus fiestas y en sus jardines. Los ataba a estacas y les prendía fuego para alumbrar sus fiestas. Y leyendo historias, es tremendo lo que los cristianos de aquellos años tuvieron que vivir realmente por ser cristianos. No es mucho lo que nosotros como iglesia, como cristianos, realmente hoy tenemos que pagar. Nos duele la cabeza. No voy a ir a la iglesia porque me duele la cabeza hoy. ¿No es cierto? Y hay gente que hasta le busca a ver qué le duele para no ir, ¿no? ¿Qué me dolerá? ¿Qué me dolerá? ¿No? Y luego ya le pega un piquetito así bien leve acá y, no, ya no puede ir. Es como los niños que le dicen a la mamá: llama a la escuela y di que no puedo ir. Cuando aquellos cristianos realmente pagaban con su vida por seguir a Cristo, pagaban con su vida. Usted piensa que ellos iban a la iglesia y luego ya se iban todos deprimidos y tristes, ya no querían regresar a la iglesia porque nadie les había hablado. No, había algo más importante en sus corazones. Había una llama que ardía.
Había un deseo de vivir para Dios, de agradar a Dios. Había un deseo que iba por encima de las personas, por encima del liderazgo de la iglesia. Había un deseo en sus corazones de ser sacrificados, de ser entregados en una antorcha, quemados, devorados por los dientes de los leones, por la fe, por el amor que le tenían a su maestro, a su Señor, a su Salvador, a Jesucristo, aquel en el quien ellos habían creído. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por eso. Pero Dios tenía un lugar prominente en la iglesia de ese tiempo. La iglesia de ese tiempo amaba a Dios por encima de su propia vida. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Ya no iba a haber persecución. Llegó al imperio un hombre llamado Constantino. Ponme la siguiente, por favor. Llegó al imperio un hombre llamado Constantino. Constantino llegó a hacerse cristiano. No sabemos a qué nivel. Se bautizó solamente unos días antes de morir. Pero Constantino llegó al poder y entonces este fue uno de los grandes acontecimientos en la iglesia de Cristo. Porque cuando Constantino llegó al poder, Constantino, ya una vez hecho cristiano, hizo al cristianismo la religión oficial de todo el imperio romano. Y entonces los cristianos perseguidos, los que habían huido a las montañas, los que vivían en las villas, los que vivían escondidos, los que adoraban en secreto, pero que adoraban con todo el corazón, aquellos que tenían que esconderse de las autoridades, del vecino, porque era suficiente con que el vecino de enseguida, era suficiente con que dos personas los presentaran ante las autoridades romanas y dijeran: estos son cristianos. Era suficiente para que ellos comenzaran a ser perseguidos y metidos a los juicios. Y esos cristianos que tenían que adorar a escondidas, que tenían que adorar en silencio, ahora habían regresado a sus iglesias. Y saben que desde entonces la iglesia no quiere salir de la iglesia. Desde entonces la iglesia se siente bien, se siente cómoda en la iglesia. Constantino le regresó sus edificios, los exentó de impuestos a los sacerdotes. Gloria a Dios por eso. No sé si la agarró, pero bueno. Constantino empezó a darle a la iglesia privilegios. Constantino comenzó a colocar a la iglesia en autoridad, y entonces la iglesia comenzó a mezclarse con el gobierno. Y entonces la iglesia comenzó a tomar parte en asuntos de gobierno, y el gobierno comenzó a tomar parte en asuntos de iglesia. Y entonces la iglesia empezaba a inmiscuirse, a meterse por intereses personales en las posiciones de gobierno. Y el gobierno quería controlar y quería manipular a la iglesia. Y entonces dos cosas pasaron como consecuencia de eso. Número uno, la iglesia perdió perspectiva y perdió enfoque. Les quiero hablar de esas dos cosas importantes. ¿Qué es la perspectiva y qué es el enfoque? La perspectiva es aquello que te permite ver la vida desde diferentes ángulos. Déjeme se lo explico. Déjeme paro acá donde dé la sombra. ¿Puede ver la sombra de mi cuerpo? Pues poco mal, pero ahí se mira, ¿verdad? La perspectiva me ayuda a ver la sombra de mi cuerpo en relación a la luz. Cuando la luz viene de atrás, entonces tengo la perspectiva de acuerdo a la luz que está detrás de mí para ver mi sombra. Cuando usted camina, cuando usted mira las vías del tren, donde usted está parado, usted las va a ver a la distancia en que están colocadas. Y por asuntos de perspectiva, en el horizonte las va a ver que líneas se cierran, se juntan como si llegaran a ser una sola. Es un asunto de perspectiva. Entonces usted ve las vías del tren desde su perspectiva.
Entonces, de acuerdo a lo que usted puede ver, al final de las vías del tren se cierran. Pero si usted va para allá, allá están separadas, y donde usted estaba se volvieron a juntar. Porque es un asunto de perspectiva. Y la iglesia perdió perspectiva. La iglesia comenzó a ver las cosas desde su único punto de vista. Y no se dio cuenta que desde su perspectiva, lo que miraba desde aquí no era lo mismo que miraba allá. Cuando se pierde perspectiva de la vida, es cuando no logras verla desde los diferentes ángulos. Cuando la puedes ver solamente desde uno solo. Cuando yo venía repasando mis pensamientos ahora que venía de Salt Lake City ayer, pues manejé unas 8 horas de allá para acá. Y yo miraba aquellos panoramas. Cambiaba, había partes de montañas verdes, otros de montañas tipo desértico, diferentes espectáculos. Pero perspectiva es levantar la mirada y poder ver un panorama más completo de lo que hay alrededor de ti. Cuando uno va manejando, uno puede tender a perder la perspectiva porque vas viendo solamente la carretera. Y mi esposa me miraba mirando hacia allá porque yo sabía lo que venía haciendo, pero ella no. Yo venía queriendo tener perspectiva de todo el panorama. Yo quería mirar más allá de solamente la carretera. Y entonces de repente se oía y ya me metí otra vez al carril. No se crea, no se crea. No se crea, no se crea. Así lo creo, dice Flor. No es cierto, ¿verdad? Pero perspectiva lo que hace es ayudarte a mirar lo que no miras. Y la iglesia con Constantino perdió la perspectiva. La segunda cosa que perdió la iglesia fue enfoque. Porque una vez que estás en una situación, una vez que estás enrolado en los asuntos de la vida, si no tienes cuidado, pierdes enfoque. Los hombres tenemos un problema con las esposas. Déjenme meterme a asuntos de matrimonio. Las esposas nos ven haciendo algo en la casa, ¿verdad? Y le dice: qué bueno que andas haciendo eso. También quiero que me cuelgues este cuadro y que me pongas este acá y que me pongas este acá. Y qué bueno que andas haciendo eso porque, híjole, ¿cuánto tiempo hace, verdad? Y luego, cuando termina, hace una listota. Yo le digo a mi esposa: una cosa a la vez, una. Hay que aprovechar que agarraron el martillo, porque pocas veces lo agarran, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposa: una cosa a la vez nada más. Ahorita ando arreglando el garage de mi casa, ¿verdad? Y me ve mi esposa arreglando el garage. Y bueno, no es nada más mi esposa, sí son las mujeres. Que Dios tenga compasión de ellas. Pero una cosa a la vez, porque pierdes enfoque. Luego no haces ni acá, ni allá, ni allá, ni allá. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia pierde enfoque, entonces la iglesia pierde tiempo. Cuando tú pierdes enfoque, pierdes tiempo. Vale más hacer una sola cosa bien que querer hacer 10 mal. Alguien diga amén a eso. Ahora, esas dos cosas perdió la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La iglesia, cuando se metió en esa mezcla de gobierno y en esa carrera desmedida y en esa ambición de poder, en esa guerra para ver quién era más importante, y en esa guerra por establecer su autoridad en el gobierno y el gobierno en la iglesia, entonces la iglesia perdió perspectiva, no se dio cuenta para qué estaba en el mundo, y enseguida de eso perdió enfoque. Si hay dos cosas que nunca debes de perder en la vida, es perspectiva y enfoque. Diga conmigo amén. La iglesia no debe perder el enfoque y no debe perder la perspectiva, porque la perspectiva nos muestra la realidad presente. La perspectiva te dice dónde estás parado.
La perspectiva te ayuda a saber dónde estás en relación al mundo que te rodea. La perspectiva le ayuda hoy a la iglesia como cuerpo universal, a la iglesia como cuerpo local y a la iglesia como individuo, le ayuda a entender en dónde está colocada en medio de la realidad que la rodea. ¿Cuáles son los valores que rodean a la vida de la comunidad en la cual nosotros estamos? ¿Cuál es la condición espiritual de tu familia? ¿Cuál es la condición espiritual de nuestros gobernantes? ¿Cuál es la condición espiritual de tu vecindario? ¿Cuál es la condición espiritual de Familia Sinaí Farmington? Cuando analizamos y miramos desde la perspectiva de Dios, ¿cuántos saben que Dios la vía allá la sigue viendo igual que acá? Su perspectiva es diferente. La tuya y la mía es limitada por el tiempo y el espacio. A ti y a mí las vías del ferrocarril allá se juntan y allá se pierden y allá aparece una sola. Dios, desde su perspectiva, las vías siguen siendo lo mismo aquí que lo que son allá. Por eso el hombre cambia y por eso las culturas cambian y los valores cambian. Por eso los valores en los matrimonios, en los hijos, en la sociedad que nos rodea cambia. Porque decimos, es que ya no es lo mismo hoy que lo que era antes. Porque lo vemos con la perspectiva de los ojos de los seres humanos. Pero ante los ojos de Dios, sus valores son los mismos, los de hace 2000 años, que los que son hoy y seguirán siendo 2000 años más adelante. Alguien dele gloria a Jesucristo, porque es su perspectiva. La Biblia dice que Dios colocó a la iglesia en los lugares altos. Diga conmigo, los lugares altos. Cuando tú quieras mirar la vida desde la perspectiva de Dios, tienes que ir a los lugares altos. Tú no la puedes mirar desde la perspectiva de tu cultura, de tu religión, de tu formación familiar. La tienes que ver desde los lugares altos. Esa perspectiva te va a enseñar a mirar las cosas como Dios las mira. Cuando yo voy a los aeropuertos grandes como el de Dallas, Houston, el de Washington, el de Phoenix, el de Denver, esos aeropuertos son muy grandes. Uno tiene que caminar a veces media hora, 40 minutos, una hora si quiere ir caminando de una terminal a la otra. Son enormes, son grandísimos. Y cuando uno llega a esas ciudades, nada más llegar al aeropuerto, uno tiene que medir bien los tiempos, porque si no llegas tarde, el tráfico, la ciudad. Y entonces cuando tú entras al aeropuerto, miras aquello enorme, grandísimo. En el de Dallas tienes que moverte en un tren de una terminal a otra nada más. Un tren externo que te lleva por fuera. Te mueve nomás de una terminal a la otra. ¿Sí? Y cuando miras eso desde esa perspectiva, te parece un mundo. Dices, yo aquí me pierdo. Y a veces esos aeropuertos son tan imponentes que la gente se intimida y no haya que hacer. Hay gente que entra en pánico. Hay señalización, hay gente para ayudar y todo, pero es tan grande que causa temor. Pero te subes al avión y entonces el avión comienza a despegar. Y tu perspectiva de lo que creías que era un aeropuerto grande es pequeña, diferente. Lo que mirabas como un monstruo de ciudad, Los Ángeles, el área de Los Ángeles, o Texas, o Dallas, Texas, o Houston, o Denver, aquello que es un monstruo de ciudad. Saben que cuando yo voy a las ciudades grandes, digo gracias por Farmington, Señor. Gracias por Farmington. ¿Sí? Qué rico vivir en Farmington, ¿verdad? Diga amén. Bendiga su ciudad, dele gracias a Dios por su ciudad, amén. Estamos aquí para bendecir la tierra que Dios nos dio. Y le doy gracias, Señor. Pero
Cuando te subes al avión, comienzas a, lo que era una cosa enorme para ti, temerosa, se comienza a ver pequeña. Después tratas de encontrar el aeropuerto en medio de toda la ciudad y no lo hallas. Se te pierde el aeropuerto desde las alturas, porque desde los lugares altos la perspectiva es diferente. Cuando quieras entender mejor a tu matrimonio, no lo mires de aquí a aquí, porque de aquí a aquí ese es un viejo renegado. De aquí a aquí es una mujer que no te entiende, que no te apoya. De aquí a aquí tus hijos están causándote estrés, problemas. Pero cuando los ves desde la perspectiva de Dios, todo es diferente. Alguien le da gloria a Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice que Él colocó a la iglesia en los lugares altos. La sentó juntamente con Cristo en los lugares altos. La iglesia perdió perspectiva porque comenzó a ver todo nada más desde aquí. El emperador romano y el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría y el obispo de Cartago y el obispo de acá y el obispo de allá, y perdió perspectiva. Una de las cosas que más le agradezco a Dios desde que comencé a ser pastor de esta iglesia fue tener la oportunidad de viajar a otras ciudades y a otros países para ver la iglesia de Él con otros ojos, con otra perspectiva, para ver lo que otros están haciendo que me enriquece como ministerio, para venir y servirle correctamente a mi iglesia, porque lo miras desde la perspectiva de Dios. Cuando lo miramos con nuestra propia perspectiva, nos metemos en nuestros propios problemas, analizando las cosas que están bien, las que no están bien, lo que me gusta, lo que no me gusta, que la música, que el tiempo, que los hermanos, que los líderes, que el pastor. Y entonces comienzas a mirar solamente hasta donde te alcanza a mirar tu propia perspectiva. Pero cuando la miras desde la perspectiva de Dios, las cosas son diferentes. Cuando la iglesia se coloca en la perspectiva de Dios, ya no piensa en Templo Sinaí, piensa en la ciudad de Farmington. Hello, ¿están conmigo, hermanos? Cuando el cristiano piensa desde la perspectiva de Dios, ya no está pensando nada más en las cosas que suceden en la iglesia, en el servicio, en el liderazgo, en el programa de niños, en el programa de jóvenes, sino que ahora lo mira desde la perspectiva de Dios. Y entonces se tiene que preguntar: Señor, ¿cómo te puedo servir en todo esto que estoy mirando? ¿Me traes una silla? ¿Alguien me trae una silla de esas? Por favor. Cuando, aquí así, por favor, gracias. Cuando tienes la perspectiva de Dios, no te conformas. Escuchen, no te conformas a sentarte aquí, porque desde aquí pierdes perspectiva. De aquí no se ve lo mismo que se ve desde allá. ¿Están conmigo, iglesia? De aquí no se ve lo mismo. Hasta tortícolis me va a dar. Hasta se me va a torcer el cuello aquí. Se pierde perspectiva. Se pierde perspectiva. Pero cuando vives en Dios y ves las cosas desde la perspectiva de Dios, te subes a los lugares altos y desde aquí puedes ver las cosas completamente diferentes. Cuando estás en medio de un problema, tienes que subirte a los lugares altos. Tienes que aprender a mirarlos desde arriba y decirle al Señor: ayúdame a verlo como tú lo miras.
ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a hablar como tú hablas. Desde esta perspectiva, yo me puedo pelear con Él y discutir con Él y tener desacuerdos con Él. Desde esta perspectiva, yo puedo pelearme con Él a palabras y no a golpes, no, porque si me gana, pero puedo pelearme con Él en lo personal, porque es mi única perspectiva, porque es lo único que estoy viendo. Puedo crear conflictos con Él desde este nivel de relación, porque es limitada mi perspectiva. Pero desde este otro lado, desde acá, desde las alturas, lo voy a ver a Él como Dios lo mira. Lo voy a ver tan imperfecto como lo soy yo. Y en lugar de juzgarlo en lo personal, lo voy a ver desde la perspectiva que Dios nos mira tanto a Él como a mí. Y lo que Dios mira es a dos de sus hijos peleando. Y como quisiera Dios bajar y decir: hijo, no sabe cuánto me duele verlos discutiendo. Hay alguno de ustedes que disfruta ver a sus hijos pelear. Hay alguno de ustedes que disfruta ver a su familia dividida y dice: qué bueno que mi hijo no le habla a este otro hijo. Me hace enormemente feliz que estén, ¿verdad que no? Desde nuestra perspectiva todo es limitado. Y la iglesia perdió perspectiva, y la iglesia de este tiempo está perdiendo perspectiva, porque la iglesia está buscando preferencias personales. Eso está buscando la iglesia, preferencias personales. Quiere que suceda en la iglesia lo que a Él le gusta que suceda en la iglesia. Y pierde perspectiva, porque allá afuera hay un mundo que está muriendo. Y mientras la iglesia se pelea, se divide, se fractura, juzga, critica, ataca, 250,000 personas al día mueren sin Cristo, porque perdió perspectiva, porque está mirando nada más de aquí, aquí, y su radar no le da para más. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Dónde estás parado en Cristo? ¿Cuál es tu función en la realidad del mundo donde Dios te puso? ¿Vas a aceptar que el mundo siga como está sin hacer nada en él? ¿Vas a cerrar los ojos para perder tu propia perspectiva de la vida? O quizás te vas a encerrar en tu mundo, en tu casa, y decir: pues que rueda el mundo, no puedo cambiarlos. O te vas a subir a los lugares altos y preguntarle a Dios: ¿qué quieres que haga en medio de esta realidad que nos está rodeando en la ciudad de Farmington? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué parte quieres que tome en medio de esta realidad del mundo que nos rodea? Y desde esa perspectiva, lo tuyo ya no es lo importante, sino ahora el propósito de Dios es importante. ¿Qué quieres que haga? Aquí me he arrodillado varias veces. Háblame, Señor, porque no sé qué hacer.
Necesito una palabra, Señor, porque no sé qué hacer. Necesito tu perspectiva. Necesito tu entendimiento, tu visión, tu manera de ver las cosas, porque me estoy perdiendo en medio del mundo que me rodea. Lo siguiente es enfoque. La perspectiva, una vez más, nos ayuda a entender la realidad presente y nos ayuda a identificar nuestra posición en el reino. El enfoque nos ayuda a no desviarnos, a no distraernos, para cumplir su propósito. Escuche, se dice de que de todas las cosas que hay alrededor de nosotros, solamente estamos conscientes de un 10%. Es decir, de todo lo que usted mira, percibe, siente, huele, todo lo que hay alrededor, usted y yo estamos conscientes nada más de un 10%. 90% no sabemos qué pasa. Pero en ese 10% son tantas las cosas que nos rodean, que no solamente perdemos perspectiva, perdemos enfoque. Y cuando perdemos enfoque, perdemos tiempo. Y lo más valioso que tienes en la vida es el tiempo. Porque el día que se fue ya no lo vas a poder recuperar. Si se te perdió, se te perdió. Por eso la Escritura dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Se pierde enfoque. Si no quieres perder el enfoque, no intentes hacer todo bien. Mejor intenta hacer bien todo lo que haces. ¿Están conmigo? No intentes hacer todo bien. No vas a poder hacer todo bien. Es una locura pensar que podemos hacer todo bien. Mira tu vida y te vas a dar cuenta que hay un montón de debilidades, de errores, de fracasos. Si yo miro a mi vida, cuando me entregaron mis credenciales de ministro, me hicieron unas preguntas y una de ellas fue: ¿me puede decir 3 cosas que son su debilidad? Y le dije: ¿por qué no más 3? Cuando la iglesia, cuando yo sé que la gente me critica por mis errores, yo le puedo decir: si necesita más razones para no quererme, yo le puedo dar más. Yo me conozco mejor. Yo me conozco mejor. Si quieres saber lo incapaz que soy para ser pastor, yo le puedo hacer una lista de razones de lo incapaz que soy para ser pastor. No trate de hacer todo bien. Mejor trate de hacer bien las cosas que hace, para que no pierda enfoque. Para que no pierda enfoque. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Y esto me va a llevar a tratar de cerrar el mensaje, porque hay demasiadas distracciones para la iglesia hoy. El hombre tiene una fascinación por lo nuevo. Le voy a dar un ejemplo de cómo perdemos el enfoque. Cuando yo me siento en mi oficina a trabajar, yo creo que yo lo hago en mi oficina y usted lo hace en diferentes áreas, de diferentes maneras. Siempre tengo mi teléfono al lado. Y entonces yo llego con una mentalidad: tengo que hacer un sermón, tengo que hacer un escrito, o tengo que enviar emails, o tengo que generar ideas, lo que sea. Pierdo el enfoque porque ese aparato de pronto suena. ¿Sí? Un mensaje, una llamada, Facebook. Voy a ver cuántos likes le dieron a la foto.
Yo sé por qué se ríe. Y perdemos enfoque. ¿Cuántas cosas hemos querido hacer en nuestra casa y no las hacemos porque perdemos enfoque? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque perdemos enfoque? ¿Están conmigo, iglesia? Hay muchas distracciones en la vida, son demasiadas. El hombre tiene una fascinación siempre por lo nuevo, siempre. El clink clink del teléfono es algo nuevo que te distrae. ¿Qué será? ¿Quién me mandó el mensaje? ¿Sí? Y así somos. ¿Por qué la iglesia ha perdido enfoque? Porque no ha tenido la perspectiva de Dios y porque no entiende cuál es su función. ¿Cuál es la función de la iglesia? La misión de la iglesia está determinada en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, diga conmigo, de estos dos depende toda la ley, todos los profetas. ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? Amar a Dios y amar a las personas. ¿Cuál es el enfoque de la verdadera iglesia de Cristo? Amar a Dios y amar a las personas. La pregunta es: ¿se siente amada la gente que llega a nuestra iglesia? ¿Se siente aceptada? No estoy diciendo que no, es una pregunta. Cuando vienes al servicio, traes la mentalidad de amar a Dios y amar a las personas que te rodean. ¿Les dedicas tiempo? ¿Hablas con ellos? ¿O sales corriendo? Porque no quieres que nadie te vaya a decir nada, o porque ya la gorda se está comiendo la flaca, o lo que sea. Se pierde perspectiva, se pierde enfoque. Y la misión de la iglesia está en amar a Dios y amar a las personas. Déjeme avanzar. Jesús, antes de despedirse de los discípulos, le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Si tenemos que encerrar la misión de la iglesia, la tenemos que encerrar en estas tres áreas: amar a Dios, amar a las personas y predicar el evangelio. La iglesia no puede perder enfoque, no debe perder enfoque. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Alton Garrison, el vicesuperintendente nacional de las Asambleas de Dios, habla en su libro y en el proyecto de Hechos 2 de los 5 propósitos de la iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Y él habla de lo siguiente. Ponme la siguiente slide, por favor. Él habla de los siguientes, de los 5 propósitos de la iglesia. Habla de la adoración, habla de evangelismo, discipulado, ministerio orientado a los dones, que tú le sirvas a Dios en las áreas en que tú te sientes identificado para servir a Dios, y habla de compañerismo. Alton Garrison encierra todo eso. Dame la siguiente slide, por favor, y pone en el centro la adoración. Y dice que el crecimiento, la conexión con las personas, el evangelismo al ir a predicar y el servicio, el ministerio orientado a los dones,
son actos directamente conectados con la adoración. En otras palabras, discipulado es adorar. Compañerismo con nuestros hermanos es adorar a Dios. Predicar el evangelio es adorar a Dios, y servir en la iglesia es adorar a Dios. Nosotros como iglesia, nuestra visión de iglesia es la siguiente: adorar a Dios, amar a la gente e impactar nuestro mundo. ¿Puede decir conmigo esas tres cosas? Dame la siguiente slide, hijo, please. No se me quede atrás. ¿No está? Ok, no se las puse ahí. Diga conmigo: adorar a Dios, amar a la gente e impactar nuestro mundo. Esas tres cosas están en línea directa con lo que Dios quiere de su iglesia. La iglesia en tiempos de Constantino se perdió el rumbo, porque perdió perspectiva y porque perdió enfoque. Familia Sinaí no quiere perder perspectiva y no quiere perder enfoque. Queremos ser adoradores de Dios, amar a cada persona que asiste a nuestra iglesia. No importa si no piensa igual que nosotros, no importa si no habla, si no viste, si no es igual que nosotros. Lo que Dios espera de su iglesia fiel, de su iglesia de cristianos que la quieren mirar desde su perspectiva. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que lo adoremos, que amemos a la gente. Recuerdo dar un abrazo a un hombre lleno de babas. Recuerdo dar un abrazo a un hombre que olía mal, a un homeless, porque Dios me dijo: quiero que le muestres mi amor. Recuerdo pararme en ese pasillo enfrente de un hombre de 6 pies 5 pulgadas aproximadamente, 6 pies y medio, con unos músculos impresionantes. Yo lo vi y dije: ay. Venía en camisa de tirantes, su cuerpo todo tatuado, todos sus brazos. Lo saludé, le di un abrazo, le dije: bienvenido a la iglesia. Y aquel hombre rudo, como usted no puede imaginarse, frío, no respondió en ningún sentido a mi abrazo, nada, absolutamente nada. No sonrió. Lo único que me dijo fue lo siguiente: acabo de salir de la cárcel, pasé muchos años en la cárcel, he visitado varias iglesias de la ciudad y en ninguna me habían recibido así. No estoy poniéndome en un lugar de wow, el pastor. No. Lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente: ¿estás dispuesto a amar, a recibir, a aceptar, a convivir, a relacionarte con aquel que no es igual que tú? Condenamos y reprobamos el pecado de homosexualidad y lesbianismo de acuerdo a la Escritura. Pero ¿estarías dispuesto a aceptar, a integrar en la iglesia
a una lesbiana o a un homosexual que ha entregado su vida a Cristo y que está buscando cambiar. O aquel que es de otra cultura, de otro idioma, de otra manera de pensar, de otra edad. Porque ahora estamos separados hasta por edades. Y los jóvenes no les quieren hablar a los adultos. Y los adultos han rechazado, han generado distancia con los jóvenes. Si eres la iglesia de Cristo, tienes que subirte a su perspectiva. Tienes que mirar las cosas como Él las mira y a las personas como Él las mira. Quiero que vengamos todos al altar. Y no quisiera que nadie se hinque, solamente quedemos todos parados. Y quiero que hagamos de esto un momento especial, porque tenemos que volver a la perspectiva de Dios. Constantino hizo algo bueno. Creo que fue magnífico que los cristianos ya no siguieran siendo asesinados o devorados por los leones o quemados en las plazas. Creo que no estoy diciendo que él hizo algo malo. Él hizo algo bueno, pero la iglesia perdió perspectiva. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que te coloques ahora mismo aquí delante de Dios y te hagas la siguiente pregunta: ¿cuál es mi función? En medio de mi realidad. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es tu función con tus amigos? ¿Cuál es tu función en tu familia? Tu función cristiana. Tu función cristiana. ¿Y cuál es la función tuya en la sociedad que te rodea? ¿Cuál es? Quieren cerrar sus ojos un momento y quiero que se hagan esa pregunta. ¿Por qué te tiene Dios ahí donde te tiene? ¿Por qué? ¿Por qué conoces a la gente que conoces? ¿Por qué te da Dios la vida ese día, pudiendo quitártela? ¿Por qué te levantas en la mañana y vas al trabajo? ¿Qué quieres, Dios, hoy de mí? 3 cosas quiere Dios de ti: que lo ames, que ames a la gente y les prediques el evangelio. 3 cosas quiere Dios de familia Sinaí: que adore a Dios, que ame a las personas y que impacte su mundo. 3 cosas quiere Dios de ti: que te levantes amándolo a Él con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Que ores por el quebrantado de corazón, que no dejes ir ni una sola oportunidad cuando puedes orar por alguien. Que no te regreses a tu casa diciendo: pude haber orado por él y no lo hice. Que no lo hagas. Que no tengas que decirle a tu amigo, a tu amiga: pensaba ir al hospital a verte, pero no fui. Que no tengas que decirte: quería haberle llamado, pero cuando le iba a llamar había muerto.
Porque Dios quiere que impactes tu mundo. Porque Dios quiere que impactes tu mundo. Estás aquí por un propósito. Estás aquí por algo. No es casualidad que Dios te trajo al mundo. No es casualidad que trabajas donde trabajas. No es casualidad que vas a esa escuela o que conoces a esas personas. No es casualidad. Dios te puso ahí. No pierdas perspectiva por el tamaño del cheque. No pierdas perspectiva. No pierdas enfoque por los problemas que te agobian, por las crisis, por el compañero de trabajo que te hace la vida imposible, o por el jefe que no te valora. No pierdas perspectiva. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Vives con un propósito. Dios te puso en un lugar privilegiado con un propósito. Eres luz en el lugar donde Dios te puso. Eres sal para esta tierra. No tienes que fingir ser la persona que no eres. Solamente tienes que vivir enamorado de Dios. Desde el amor de Dios va a fluir amor para tus compañeros. Desde el amor de Dios vas a tener su perspectiva. Desde el amor de Dios vas a mirar aún a tus enemigos como Dios los mira. Desde la perspectiva de Dios entenderás mejor cuál es tu función y qué es lo que Dios espera de ti. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.